Y los colegas de Economía Virtual ya están con nosotros esta noche aquí en el Noticiero Expreso. Este tema realmente interesante, el INTN. En una entrevista saldrá a controlar las balanzas de los centros de venta, supermercados, almacenes. La propuesta con Miguel Benítez. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, Ernesto, muchas gracias. Me encuentro en compañía de la señora Celeste Cameron. Ella es directora del Organismo Nacional de Metrología del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización, una entidad tan importante para el país porque se encarga de controlar desde un procedimiento en las industrias y comercios hasta los mismos productos que consumimos los paraguayos. Entonces, para hablar sobre el proceso de control a las balanzas en los comercios, me encuentro con la señora Celeste Cameron. Buenas noches, Celeste, ¿cómo le va? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y saludo a toda la teleaudiencia. Señora Celeste, vamos a arrancar. ¿Qué es el programa de control de peso justo y a quiénes afectaría principalmente? Bueno, el Programa Nacional de Control de Peso Justo fue lanzado en el año 2015, en mayo del 2015, y estamos haciendo mucho énfasis desde el 2016. Se basa básicamente en lo que es el control de las balanzas que se utilizan en los supermercados. Las balanzas son verificadas por el Organismo Nacional de Metrología del INTN, y fuera de los supermercados se encuentran técnicos que están también con balanzas, de tal manera a que los consumidores puedan verificar y controlar de que lo que se le cobró adentro con la balanza que fue verificada por el INTN efectivamente está dentro de las tolerancias permitidas. ¿El consumidor va a poder denunciar esto al INTN, por ejemplo, si descubre algún cobro irregular, algún peso Totalmente. no exacto? Las líneas para la denuncia son el 295-408, que es el directo al Organismo Nacional de Metrología, y sin ningún problema pueden hacer las denuncias correspondientes o incluso informar si es que ellos ven algún comercio que tiene una balanza que no está aún verificada por el INTN. ¿Qué sucede con los comercios que no tienen ese estándar de tolerancia que establecen los reglamentos del INTN, por ejemplo? Bueno, en esta primera fase estamos realizando la parte de verificación. A partir del segundo semestre del año vamos a estar haciendo lo que es la fiscalización en las balanzas comerciales y son pasibles de multa. ¿Pueden recibir multas? Sí, así mismo. ¿Esas multas se calculan? Esas multas están de acuerdo a lo que dice la Ley de Metrología, la 937/82 y su decreto reglamentario. ¿Qué cantidad de balanzas aproximadamente verifica el INTN al año? El año pasado hicimos aproximadamente 4.000 balanzas. 4.000 balanzas, ¿todos de comercio y supermercados o también? Bueno, estuvimos incursionando en lo que corresponde a las partes de courier, que los servicios de courier que están muy de moda. Sí. Las balanzas fueron verificadas, también en los patios de comida y también estuvimos haciendo en los aeropuertos. Entonces, se refiere a todos los supermercados y todos los servicios que tengan transacciones comerciales. Súper interesante. Continuamos con la entrevista a la directora del Organismo Nacional de Metrología del INTN. Señora Celeste, cuando hablamos de los productos premedidos, ¿qué son? Bueno, los productos premedidos, o también conocidos como preenvasados, son los productos que encontramos en el supermercado, como harina, arroz, azúcar, que ya tienen un contenido neto definido en el empaque correspondiente. Estos controles también del INTN tienen sus técnicos, digamos, que pueden determinar cuando un producto no reúne las normas, los estándares. Así mismo, el INTN desde la semana pasada está saliendo a hacer los controles, o sea, primero realizamos el muestreo en los supermercados de los productos. En un principio vamos a hacer los productos que son nacionales, se retiran de los supermercados, se elabora un acta y se llevan a las instalaciones del INTN para los ensayos correspondientes. Estaríamos haciendo en un principio los correspondientes a la canasta básica. Este proceso de control de las balanzas y también de los productos premedidos, ¿hay una cifra cuánto pretenden o estiman llegar, digamos, para este año en un plazo? Esta es la báscula. Bueno, en la parte de instrumentos de pesar de funcionamiento no automático, balanzas comerciales, estimamos este año llegar aproximadamente a 5.000, 5.500 instrumentos verificados. Y en lo que corresponde a la parte de productos premedidos o preenvasados, tenemos 5 productos definidos dentro del plan de control para este año. ¿Cuáles serían? Serían harina, arroz, haríamos la parte de servilletas y haríamos aceite y azúcar. ¿Serían, como dijiste, prioritarios los productos nacionales? Los productos nacionales en un principio. Cuando hablamos de regularización metrológica, ¿a qué nos referimos exactamente, directora? Bueno, la Ley de Metrología data de 1982 y lo que queremos hacer con el plan de regularización metrológica es por fin darle cumplimiento a todas esas actividades que están encomendadas al Instituto Nacional de Metrología.
Entonces, estamos empezando con el cumplimiento de las fases de control metrológico, desde que el instrumento tiene que tener una aprobación de modelo, después tiene que tener una verificación inicial, una verificación periódica, eventual y una fiscalización. Para eso estamos sacando los reglamentos técnicos metrológicos. En estos últimos 2 años hemos sacado más de 13 reglamentos técnicos metrológicos. En total en el país hay 15. 15 reglamentos técnicos metrológicos. Sí, y dentro de este Plan Nacional de Regularización estamos sacando la mayor cantidad y dando cumplimiento a estos reglamentos. ¿Qué otras actividades realiza el INTN a través de tu organismo, de tu dirección, para proteger tanto al usuario como las buenas prácticas en los comercios? Bueno, en lo que corresponde al área de metrología, tenemos también los servicios de calibración en la Unidad de Metrología Científica e Industrial, que va más enfocada al sector voluntario, que son los laboratorios, el área alimenticia, farmacéutica. Y también tenemos la parte en lo que es metrología legal, que entra la parte de balanzas. También estamos haciendo aprobación de modelos, termómetros clínicos, que este año vamos a salir a fiscalizar. Desde el año pasado se están haciendo las aprobaciones de modelos y esto es un trabajo en conjunto con aduana también. O sea, nosotros informamos a aduana cada 3 meses aproximadamente cuáles son los termómetros clínicos que tienen aprobación de modelo por parte del INTN. Los que no tienen no pueden ingresar al país. La idea es poder hacer esto con todos los instrumentos de medición. Es decir, un año repleto de trabajo, Celeste, y el INTN que lastimosamente pasa un poquito como desapercibido realmente en algunos puntos. ¿Se acuerdan solamente como hablábamos fuera del aire cuando se controla la nafta, los combustibles? Y también cuando hay ya denuncias por el agua, por ejemplo. Asimismo, el INTN es fundamental para todo lo que es uno de los pilares en la calidad a nivel país. Hay muchas actividades que realiza el INTN y todas son importantes y fundamentales para el desarrollo y la industrialización del país. ¿Podemos reiterar entonces, para finalizar, el número del contacto para hacer las denuncias si algún consumidor descubre una balanza que no está acorde, digamos, al reglamento? Bueno, está la página del instituto, que es www.intn.govcorta.pi, y donde pueden hacer las denuncias anónimas inclusive, y también está la línea directa al Organismo Nacional de Metrología, que es el 295-408. Muchísimas gracias, Celeste, por acompañarnos. Muchas gracias. Buenas noches. Entonces el INTN con un año lleno de desafíos, recuerden, pueden denunciar si una balanza no está acorde con lo que usted ve cuando compra un producto, esto lo denuncia el INTN para que haga el control respectivo. Continuamos.